Hola estimados, bienvenidos a Esto No Es un Blog. Cuando tú eres electrónico y te metes de repente a reparar equipo, siempre está el riesgo de tocar alguna parte inadvertidamente que esté electrificada directamente a la red. Tocar los 220 en el caso de nuestro país. Y eso te da un choque eléctrico más o menos grande si es que tienes la mala suerte de tocar la fase. Porque tú sabes que son dos cables en el AC, hay uno que está conectado a tierra, que tú lo tocas y no pasa nada. Pero el otro que es el vivo, ¿no es cierto? Generalmente el cable rojo, en los enchufes el de arriba, usualmente si está bien cableado todo, ese da la corriente. Lo que existe para paliar este efecto de la corriente como mortal, así que te da choque eléctrico, es ocupar un transformador de aislación. Un transformador de aislación básicamente es un transformador uno a uno que está conectado por un lado, su primario a la red, y su secundario está al aire, es decir, no tiene una referencia a una tierra, a la tierra, ¿no es cierto?, normal que nosotros tenemos en la red. Entonces, si tú tocas un lado o el otro de este secundario, no te da la corriente. La otra cosa que tengo muchas ganas de tener hace tiempo, y no solamente es por una cosa electrónica, sino que también que tiene que ver con el sonido, es un variac, que es este famoso transformador variable, ¿no es cierto?, que te baja la tensión de trabajo a la que tú quieras, ¿no es cierto?, y puedes probar los equipos desde abajo, desde 0 hasta 220, por ejemplo, en el caso de nuestro país, por ejemplo, cuando tienen desperfectos, porque si tú lo enchufas directamente a 220 y lo prendes y el equipo tiene un cortocircuito interno, vuelan fusibles, puede volar el fusible de tu casa, qué sé yo. Pero con un transformador con un variac tú puedes partir con el voltaje desde abajo. Entonces un equipo que está malo, que tiene una falla como en cortocircuito, tú lo puedes detectar rápidamente porque subes y como que empieza a consumir mucha corriente y te das cuenta que en el fondo que tienes que trabajarlo con más cuidado. Entonces cuando tú combinas un transformador de aislación y después del transformador de aislación pones un variac, tienes una fuente variable AC para laboratorio. Y eso es lo que quiero construirme. Esta vez empecé el proyecto con la caja de aluminio. Utilicé retazos de aluminio que habían quedado de otros proyectos y lo mandé a plegar como primera cosa. El primer paso fue lijar desde más grueso a más fino para eliminar todas las imperfecciones superficiales que presentaban estos retazos. Los errores de cortar y perforar manualmente los arreglé con masilla mágica. Una vez listo el proceso de lijado en seco, procedí a lijar en agua para un acabado más fino. En este proyecto es de extremada importancia mantener la hermeticidad eléctrica de la caja. Para esto hay que cubrir todas las superficies donde hay unión entre la parte de arriba y abajo del chasis, de tal manera que la pintura no evite el contacto eléctrico. Para el mejor resultado en pintura utilicé un imprimante como primera capa. Una vez seco, puedes trabajar en las imperfecciones o acumulaciones de pintura que hayan quedado no de tu gusto. También incluí un proceso de lijado al agua para después darle la capa final de color.
El Variac es un transformador comercial el cual desarmé para utilizar las partes internas. En este caso el transformador toroidal lo monté sobre una placa en L que mandé a plegar también anteriormente. De esta forma lo puedo montar de manera vertical, utilizando el espacio que tengo disponible en la caja de aluminio. El transformador principal de aislación 1 a 1, que convierte 220 a 220, lo hice utilizando fierro que tenía en casa y unas formas para la bobina que eran un poco chicas para la potencia que quería, de 750 watts. Estas formas tuve que cortarlas y agrandarlas para poder tener la sección que necesitaba. Utilicé también alambre que tenía disponible. El transformador de aislación de 220 a 110 ya lo había diseñado y fabricado anteriormente. También lo hice utilizando cosas que tenía disponibles, el fierro, el alambre y la forma de las bobinas. El fusible es un automático como de casa, pero de buena calidad, de 6 amperes. La salida también es un enchufe normal y silvestre. Los switches de encendido de los transformadores del Variac y el switch de encendido como tal los voy a reciclar de cosas que tenía. El voltímetro AC que va a monitorear la red es un voltímetro que ya me había comprado antes y estaba utilizando para mis experimentos. El gran desafío es armar todo desde arriba, pues el espacio que quedó con estos retazos que utilicé para hacer la caja no es extremadamente grande. En vez de medir la corriente a través de un amperímetro de panel dedicado, preferí utilizar una resistencia en serie o shunt de 0,1 ohm.
y medir voltaje a través de ello. Para lograr este valor lo hice utilizando 3 resistencias de punto 33 en paralelo y 2 resistencias de 2,2 en paralelo también, utilizando una tercera resistencia para llegar a la tolerancia de punto 0,6 que andaba buscando. Siempre, pero siempre hay que hacer los hoyos antes de pintar. Porque cuando los haces después de pintar, nunca quedan bien. Siempre se nota que lo hiciste después. Entonces es preferible darse un tiempo y esperar hasta estar súper claro de todo lo que necesitas hacer antes de de entrar a picar. Si no queda lo que pasa ahí, que no quedó muy bonito, la verdad. Sobre estos terminales de trabajo voy a poner la resistencia. Y como esto lo voy a conectar probablemente a un multímetro, ¿no es cierto? Es conveniente que tenga la distancia clásica de 3/4 pulgadas que tienen todos estos conectores banana. Entonces, la mejor forma de asegurarse de eso, dado que la tolerancia, digamos, de los hoyos hechos a mano, es ponerle un adaptador. Y cuando tú lo ingresas acá a los orificios, la cosa, y lo apretas, digamos, va a quedar en la dimensión correcta. Ahí pareciera estar lista la regleta. Tenemos la entrada que viene del interruptor, que sería esta. Ya, después eso va a la resistencia en serie, al shunt, que mide la corriente. Entonces ese punto se va, claro, al vivo allá y al positivo de este transformador. Después tenemos el negativo, que también viene del switch. Este de acá. Ese tiene que ir al switch para dar vuelta a este y además va al otro. Entonces lo tenemos ahí. Efectivamente va uno y va al switch allá. Entonces todo esto son como mi primario, por así decirlo. Estos tres nodos, básicamente. Fase, neutro y shunt. Perfecto. O sea, yo diría que la regleta está lista. Tiene una tapita así toda bonita. Esta cuestión está muy inteligentemente hecha. Como que uno diría cómo entra esto acá, y la verdad es que entra, ¿no? Entra como solamente ahí, pero hay que poner los cables por dentro. Se entra así. Maravilloso. Entonces, la salida del de 220 con una copia al switch para el variac. La salida del de 110 que viene más arriba con una copia para el variac. Después, la salida del variac con una copia al display del variac. Entonces están todos los neutros conectados, las dos salidas a cada uno de los enchufes, las dos salidas DC, las dos salidas DC, y cada uno de estos tiene una copia al switch que selecciona lo que entra al variac. Creo que estamos. Ya, veamos si está funcionando. Esto está al mínimo. Si yo doy esto, el display me empieza a marcar lo que está en la red. Ya, primera cosa que está bien. En este punto tengo este transformador no operando y el variac tampoco. Entonces si yo prendo acá, ya, yo debería tener mi transformador de 220 funcionando. Y efectivamente, me está dando 230, 229. En el fondo se condice con la red. Eso funciona siempre cuando esto está encendido.
Si yo además de eso mido acá no debería tener nada, ¿no es cierto? Y acá obviamente tampoco. Pero si yo prendo el transformador de 110, claro, tengo 119, 120 volts. Y eso es fijo. Y tengo ahí los dos. Las dos salidas están funcionando. Ya, hasta ahí vamos todo bien. Y el variac, si yo lo pongo hacia abajo, debería estar funcionando con el de 220. Entonces si yo muevo esto, esto me va a indicar lo que está en la salida. Efectivamente. Suena bastante, ¿eh? Es como bien ruidosito. Y puede llegar a un máximo 60 porque estamos con una red de 230 prácticamente. Vamos a ver si se condicen las dos cosas. El fluke es bastante más preciso, pero ¿saben qué? Están de acuerdo. 262, 263, por ahí. Están más o menos de acuerdo. Ahora eso, si yo por ejemplo lo dejo en 2, lo dejo igual que la red, quedaría 1 a 1, ¿no es cierto? 227 está más o menos. Entonces me voy a cambiar ahora al otro transformador. Voy a agarrar el variac del de 120. Y debería tener efectivamente 117. Que debería ser lo mismo que hay acá. Ahí tengo este PS6 Mark III con la caja 4x12 conectado directamente a la salida del variac en mi nueva fuente. Estoy monitoreando también la corriente con este fluke, un poco para tener la referencia. Está consumiendo alrededor de medio ampere, en el fondo sin ningún sonido, lo cual me sorprende, bastante poco eficiente. La pregunta es, ¿qué pasa con el sonido cuando le bajo el voltaje? ¿Por qué? Porque ese es el... Así como llegó el variac a oídos de todos los entendidos en guitarra, porque Van Halen ocupaba un variac para ocupar sus Marshall a todo lo que daban sin reventarlo. Y se supone que eso es parte del secreto del sonido Van Halen. Yo siempre he tenido la duda si es que la cuestión realmente cambia el sonido del power o no. Entonces, veamos, ahí están 220, ¿no es cierto? Y suena bien. Bajemos de 20 volts. Físicamente se escucha como los tubos cambian la temperatura de trabajo. Obviamente ahí están 200 volts. Está consumiendo bastante menos corriente. ¿Saben que lo único que noto es que suena más despacio, ¿no? Bajemos más, a ver. 180. No noto una diferencia en el sonido, no me parece que haya una diferencia como en el... Sinceramente, solamente siento que baja el volumen. Vamos a 160, ¿eh?
siento que pase mucho, la verdad. Solamente baja el volumen, 140, a ver. Va a llegar un momento en que los tubos van a dejar de emitir lo suficiente para... Suena cada vez más despacio, suena un poquito más sucio también. Quizás esa es la distorsión de la que hablan. Vamos a ver en 120. Yo creo que los tubos se van a apagar en algún momento. Se está apagando. Eso significa que la emisión termoiónica está llegando como al fin de su proceso, digamos. Ahí ya el tubo simplemente bajo el 60% ¿cómo se llama? Del voltaje calentador, el tubo ya no emite muchos electrones. Ya todo esto le hace relativamente mal ocuparlo ahí. Ahí como que vuelve a la vida. ¿Qué pasa si es que le subo el voltaje? Digamos que nos vamos a Australia. 240, ¿ver? Estamos en Australia. Suena perfecto, obviamente el consumo se dispara. $2.50, no me atrevo más que eso. Suena bien. Se pone un poquito más puntúo el sonido tal vez. Lo voy a volver a los 2.30, estamos en 2.26 en la red acá. Entonces ahí está como 1 a 1 en el fondo. Ahí suena como delicioso. ¿Sirve para algo la cosa? Sonoramente yo creo que es un mito esa cuestión. Yo creo que la verdad es que lo único que hace el Variac es básicamente un volumen glorificado nomás, ¿no es cierto? Y claramente tampoco le hace tan bien a un amplificador trabajar fuera de los rangos en donde fue diseñado. Entonces no lo considero como una opción tan válida, digamos, como para poder tocar más despacio en la casa en la noche. La gente que le gusta esa cuestión de la media potencia, que el cuarto potencia, que 1 watt de potencia en cabezales que son así de grandes como de 100 watts 50, la verdad es que están un poquito engrupidos, hay que decirlo. Porque los amplificadores vienen con un potenciómetro incluido y ese potenciómetro se llama el volumen. Si tú le bajas el volumen, es menos potencia, si le subes es más potencia. Entonces, ¿para qué necesitas el modo 1 watt? No, porque suena más comprimido y todo. Pero al final no es el mismo sonido, no es el sonido por el cual realmente el amplificador fue hecho.
Bueno amigo, ese es el review de esta fuente que me armé para mi laboratorio y también para las giras, para cuando uno sale a tocar a lugares donde no está seguro cómo va a estar la corriente. Como dije al principio, no te dan la corriente si tocas cualquiera de los dos polos, pero obviamente si tocas los dos, tú cierras el circuito y te da la corriente, ¿no es cierto? Pero es muy útil, por ejemplo, si tú tienes un ruido de tierra asqueroso en el lugar donde vas a tocar, tú pones tu fuente regular y te enchufas acá. Y eso significa que este sistema eléctrico queda separado, digamos, se llama aislación galvánica, ¿no es cierto?, con respecto al de la red. Entonces el ruido no se te mete a ti, sino que el ruido está en la red pero no te llega a ti. Y lo otro es que si tú llegas a tocar algo de la red que está, por ejemplo, en 360, que es lo que pasa, que te dan vuelta la fase o hay un neutro que queda en una fase, que por eso da la corriente a veces en algunos lugares, a mí me ha pasado y es no agradable. Si te llega a pasar eso, con esta fuente no te mueres, porque tú agarras la fase y tú haces la conexión y tú levantas la fuente y la fuente queda a 360 junto con todo tu sistema, pero a ti no te da la corriente. Entonces, esto es, pero así, crucial a la hora que tú quieres trabajar en lugares donde no estás seguro, digamos, si es que vas a tener problemas o no con la fase, las tierras, etcétera. Así que bueno, no es algo que yo les recomiendo que hagan ni nada, ¿no es cierto? Pero en definitiva estoy muy contento de haber podido lograr este proyecto que estaba hace varios años en el tintero. Y eso, espero que les haya gustado este video y nos vemos en otro. Suerte, chao.